Escúcheme esto. Hay muchos de ustedes que el aceite de la cabeza no le está llegando a sus hijos por criticar mi manto. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús. El pastor Guillermo Maldonado de los Estados Unidos de América, él es guatemalteco, aquí está compartiendo una enseñanza y nosotros queremos video reaccionar para poder enseñar la palabra de Dios. Es una muy buena forma de poder enseñar diciendo esto es lo malo y aquí está lo bueno. Dios en el Edén hizo lo mismo. Le dijo a Adán, esto es lo bueno, come de cualquier árbol, pero esto es lo malo, no comas de este árbol. Es un tipo de enseñanza muy didáctico y es usado por Dios desde el mismo principio y es un principio muy importante. Nuestro video reacción no es con ánimo de hablar mal de la persona o criticarla por criticarla, no, es analizar la doctrina errónea y ponerle claridad al asunto. Es cierto lo que dice el pastor Guillermo, que no tenemos por qué andar criticando a nuestro pastor. Hay gente metida dentro de la iglesia que está con la lengua venenosa. Eso está mal y eso no trae bendición de Dios. Eso es cierto hasta ahí. Pero decir que si nosotros supongamos que somos miembros de la iglesia de Guillermo Maldonado y bendecimos a Guillermo y amamos a Guillermo y abrazamos a Guillermo y sujetamos a él, entonces él dice, toda la familia tuya o tus hijos van a ser salvos. Eso no es verdad. No es que porque yo hable bien de Billy Graham o hable bien de Carlos Anacondia y ore por ellos y los ame, quiere decir que entonces todos mis hijos van a ser salvos. Eso es absolutamente erróneo. Y no podemos darle a la gente vanas esperanzas, porque precisamente la salvación no es predicar una vana esperanza. La Iglesia Católica predicó un tiempo ese tipo de vanas esperanzas diciendo que si tú pagabas una indulgencia, se te perdonaban a ti los pecados, pero también se le podían perdonar a los difuntos y que con ese dinero que tú dabas a la iglesia, pues ese difunto podía salir del lugar de condenación. Eso es engañar a alguien acerca de su familia, engañar a alguien con una falsa doctrina sobre la doctrina de salvación, que es muy importante. Por lo tanto, no es verdad que los hijos de nosotros van a ser salvos simplemente por bendecir a Guillermo y amar a Guillermo con todo el alma. Ni amando a Jesucristo, el ungido de ungido, ni amando al Hijo de Dios con todo el corazón. Eso ratifica o asegura que todos mis hijos van a ser salvos. Si así fuera, sería una cosa absurda, porque Dios no manipula. Dios permite que usted decida. La salvación es absolutamente personal. Aarón fue salvo y los hijos de Aarón se condenaron. Nadab y Abiú se perdieron porque ofrecieron fuego extraño en el altar. Así que no podemos engañar a la gente diciéndole que si bendecimos a cierto pastor, ya nuestros hijos van a ser salvos. Y nos llamaron, nos hicieron un reporte, nuestros hijos en Nicaragua, y lo que está pasando es terrible. Y dice uno de mis hijos, en un solo día 100 pastores murieron. Dice, en un solo día la gente dice, ¿dónde está el Dios de esos pastores? Y dice, todos esos pastores no tienen cobertura, no tienen un manto, no tienen paternidad, son gente de denominaciones. Y dice, y una denominación, el principal, y 8 pastores de su iglesia murieron el mismo día. Y dice, todos nosotros, los que estamos, tengo como 8, 4, 10 hijos ahí en Nicaragua, dice, todos nosotros, Dios nos ha preservado. Dios nos ha preservado en medio de la pandemia del COVID. Hubo pastores en la pandemia del COVID que partieron con el Señor. No creo que todos los pastores que partieron fueron al infierno todos, claro que no. La muerte de un cristiano ocurre. Y eso no quiere decir que si muere el apóstol Pablo, ya el apóstol Pablo estaba en desobediencia. O si muere el apóstol Juan, entonces el apóstol Juan se murió porque estaba en desobediencia. No, Pablo murió, Pedro murió, Matías murió, Santiago, todos los apóstoles murieron, todos los grandes hombres de Dios de la iglesia primitiva murieron. Y no murieron porque estaban en pecado, no murieron porque estaban en rebeldía contra la autoridad de ellos.
Eso no es correcto. Aleluya. Murieron algunos y se fueron al cielo. Murieron algunos y se fueron al infierno. Eso es normal que suceda en una catástrofe, en una ciudad. Puede que hubiese allí 100, 200, 300 mil cristianos, murieron 1.000.000, y esos 300 mil cristianos que murieron de plaga partieron a la presencia del Señor. Miles de cristianos han muerto por enfermedades, pero han partido con el Señor. El hecho que mueran de una enfermedad, el hecho que mueran de COVID, no quiere decir que se fueron al infierno. Simplemente era el momento que Dios decidió recogerlos, simplemente. Así que no podemos decir que porque no nos sujetamos a Maldonado o no amamos a Maldonado o no pertenecemos a la iglesia de Maldonado, entonces ya vamos a morir de COVID. Que estuvo bajo mi cobertura hace 2 años la botó. Cuando usted no se somete a un manto, usted ese manto no lo cubre. Y hace 2 años la botó. Hace 2 semanas murió del COVID. Usted no puede pretender estar bajo cobertura cuando esté en rebeldía con un manto. Eso de que yo estoy sujeto a un pastor y estoy hablando mal de mi pastor y estoy murmurando de mi pastor es malo. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Yo no puedo pedir la bendición de Dios a través de mantener una actitud farisea con mi pastor, estar hablando mal de él, estar murmurando contra él, en vez de reunirme con tu pastor, reunirme con el pastor y decirle al pastor, pastor, esto y esto no lo entiendo, explíqueme por qué usted predica esto y esto, pero no hacerlo en el oculto, hacerlo en el oscuro. Criticar a tu pastor está mal, es armar una rebelión. Es cierto que la bendición de Dios que reposaba en Moisés se podía transmitir a quien fuera obediente a Dios y a Moisés. Por eso Coré arrastró con la maldición. Porque Coré se rebeló contra el ministro importante de Dios. La autoridad ahí era Moisés. Y Coré quiso rebelarse y Dios le dijo, no, yo he puesto esa autoridad. Y si no pone o caso a lo que Dios ha dicho, va a acarrear maldición, indudablemente que sí. Mil bendiciones.